La inteligencia artificial es una cosa muy sencilla de definir a priori, que es esto justo, todo el conjunto de técnicas que están detrás de hacer que las máquinas parezcan inteligentes. En realidad esto es una cosa que lleva existiendo hace bastante tiempo, la inteligencia artificial. Ahora se ha dado la coyuntura de que hay suficientes recursos para hacer que esas máquinas sean inteligentes, pero la teoría que hay detrás de la inteligencia artificial existe desde hace un montón de tiempo, desde hace los años 60, 70, por ahí. Tengo aquí este gráfico, que es un gráfico que solemos utilizar para explicar esto a nuestros clientes, de hecho. Eso es para que entiendan un poco dónde estamos, pero es un gráfico que no es nuestro. Esto es un gráfico de Gartner, que es la empresa esta que hace estudios de dónde están los productos y todo esto. Hizo en su momento un estudio donde estaba la analítica. Entonces, hay una parte analítica que es una cosa tonta, que es Excel, ya está, que vamos a poner aquí, que son estas dos cosas de aquí, que es la descriptiva y la diagnóstica, que es básicamente coger datos y pintarlos. Eso, hay grandes ejemplos de que pintando datos se entienden mucho mejor las cosas. El ejemplo más notable es el Challenger este, que alguien después de que estallara, esta que estalló, después de que estallara, pintó unos cuantos datos y se dieron cuenta de que cualquiera podía haber visto que iba a estallar esta nave. Y básicamente no los estaban viendo, no habían hecho el ejercicio de poner los datos delante unos de otros. Esto, desde luego, no tiene una gran inteligencia, sencillamente es poner datos y pintarlo. La inteligencia la pone la persona. En el trayecto entre un resultado que sale de una analítica descriptiva o diagnóstica, que es básicamente una descriptiva un poco más avanzada, y la decisión, hay un gap aquí muy importante de información que falta, en la que no solo tienes que ver este gráfico, sino tienes que imaginar a partir de este gráfico qué es lo que va a pasar y luego tomar una decisión con respecto a lo que te has imaginado. La primera parte de este gap que existe la cubre la analítica predictiva. La analítica predictiva es la que te dice, a partir de lo que estás viendo, a partir del gráfico del Challenger, predice que hay un patrón en este gráfico y que este patrón corresponde a que justo la pieza que falló a bajas temperaturas falla más frecuentemente y por lo tanto es muy probable que falle. Y esto es lo que se llama analítica predictiva. La analítica que lleva existiendo ya bastante tiempo, las empresas eléctricas llevan haciendo forecast del consumo desde hace un montón de tiempo, los retailers llevan haciendo forecast de venta desde hace un montón de tiempo para decidir cuánto van a comprar. Esto es una cosa que lleva existiendo toda la vida, pero que es un pasito más, bueno, toda la vida no, pero lleva existiendo mucho tiempo, pero es un pasito más sobre lo anterior que sencillamente ver la información actual. Es la que decide qué es lo que va a pasar. Esta es la predictiva. Es verdad que aún así no está la decisión. Hay que tener en cuenta, una vez veo que, en el ejemplo del Challenger, cuando hace frío, lo fácil es que me falle este disco, pues yo tengo un montón de decisiones que tomar. Puedo posponer el lanzamiento a un momento que haga menos frío, puedo reparar el asunto este. Hay un montón de cosas que podría hacer y que cada una tiene un coste, un impacto para mí. Para el lanzamiento del Challenger probablemente fuese muy importante lanzarlo ese día por cualquier razón, con lo cual a lo mejor lo interesante era cambiar la pieza. Pero eso no te lo dice la predictiva. La predictiva te dice a temperaturas bajas de esta pieza va a fallar. Eso es lo que te dice la predictiva. Y es aquí donde entra la prescriptiva. Con lo cual la prescriptiva es una cosa que existe desde hace bastante tiempo y esta es la que realmente te lleva a la decisión final. Hay varios usos de la analítica prescriptiva. Hay uno que es este que vemos aquí, que tiene un pequeño gap, que es el que sencillamente te propone un montón de decisiones. Suponemos que la máquina no tiene toda la información. Hay una parte de información que tengo que aportar yo, eso es, que puede ser subjetiva, que es difícil de expresar. Por ejemplo, la felicidad de mis empleados, pues es difícil de expresar. O sea, al final tú sabes que estos dos trabajan bien juntos, pero no siempre. Es algo que no tienes una información objetiva que poner. Entonces, aquí lo que puede hacer el ordenador es proponerte varias alternativas, sencillamente ayudarte a la decisión, pero te va proponiendo alternativas que son razonables. Y hay otra que es muy frecuente también que se aborde, que es la decisión automática directamente. La conducción automática es un caso de decisión automática. Los aviones toman un montón de decisiones, aparte de los coches que todos estamos pensando, pero los aviones en piloto automático toman un montón de decisiones con un algoritmo súper antiguo, porque lleva existiendo un montón de tiempo esto, que básicamente es de analítica prescriptiva y que decide qué es lo que tiene que hacer el avión en cada momento cuando se encuentra un problema. O sea, un avión normalmente no se va a chocar porque se le cruce una cosa delante, sabe esquivarla, más o menos. Hasta este punto de la analítica prescriptiva es donde, digamos que hasta hace unos 6 años así, se llegaba, ya está. Todo esto existía hasta hace unos 6 años. Entonces, sobre estas analíticas de las que hemos hablado, que son analíticas, digamos, bueno, tradicionales, no son tradicionales realmente, es una cosa que está en continuo desarrollo, y son bastante avanzadas, pero hay una que ha salido hace poquito, hace relativamente poco, hace 5 o 6 años, o un poquito más a lo mejor,
que la han potenciado empresas importantes como Google, como Facebook, también incluso Uber, la de coches, esta la potencia bastante, que es la que pasa porque los ordenadores de verdad aprendan cosas mucho más complejas que patrones simples tipo estacionalidad, tipo en verano hace más calor, en invierno hace más frío, entonces se gasta más energía, menos son. Google y todas estas empresas que he comentado, Facebook y tal, han hecho un esfuerzo grande por hacer que las máquinas puedan aprender estas cosas. Y lo peor es que la manera de aprenderlo, o lo peor o lo mejor, es que la manera de aprenderlo es una manera que es asistida pero descontrolada. Es decir, la representación de ese conocimiento no es más que un montón de neuronas, un montón de neuronitas así con conexiones, y cada conexión tiene un valor. Y ese valor se ha cogido a través de ver muchísimos datos, de ver muchísimas fotos, en este caso, de perritos y gatitos. Pero cuando un humano llega y mira ese valor, no sabe por qué está ahí. Entonces, en realidad sabe que esta cosa distingue perros y gatos, pero no sabe por qué. Ni sabe cuándo va a fallar. No tiene una manera de ser consciente de cuándo va a fallar. Pero es una oportunidad muy interesante, porque muchas veces estas máquinas aprenden cosas que los humanos somos incapaces de aprender. Y ha habido casos, por ejemplo, reales a día de hoy en la medicina, en la que hay máquinas que han identificado tumores que ningún médico había identificado. Y esto es básicamente porque habían visto muchísimas fotos de tumores y al ver otra foto más, una resonancia, ha dicho, aquí hay un tumor. Y ningún ser humano jamás habría podido encontrar ese tumor. Con lo cual ya hay esa singularidad que se llama el punto donde las máquinas empiezan a ser mejores que nosotros. Ese punto ha llegado en algunos aspectos de la vida, de la sociedad. Y llegará a más seguro. O sea, y además tiene todo el sentido que llegue, o sea, y tiene todo el sentido que nos superen. De hecho, luego veremos cómo lo gestionamos. Pero el hecho de que ciertos procesos de mi compañía se puedan automatizar a través de sistemas de inteligencia artificial que los hacen incluso mejor que un humano es muy interesante. Por ejemplo, la atención al cliente. La atención al cliente es una cosa que los humanos pues, podemos estar de buen humor, de mal humor, podemos entender bien lo que la persona está diciendo o lo que no, podemos no saber la respuesta, por ejemplo, y entonces en ese caso pues, podemos dar una mala atención al cliente. Todas esas cosas que he dicho, si conseguimos que un ordenador sea capaz de entender bien al cliente y de responder bien, todo lo que he dicho de que esté de buen humor, de mal humor, que no sepa, que no tenga acceso a la información o que no entienda bien lo que está... Es una cosa que no va a pasar, es una cosa que te estás quitando de encima. Entonces, es verdad que en general hay mucho miedo al tema este de que la inteligencia artificial, que nos va a quitar el trabajo a todos y no sé qué y todo eso, es verdad que lo hay. Pero yo siempre tengo un ejemplo, o sea, cuando los sombreros empezaron a dejar de estar de moda, pues, y estuvieron muy de moda, quiero decir, hubo un momento que se pensó que iba a haber una crisis, porque a ver toda la gente que hace sombreros, pues ¿qué va a hacer? Pues hacían otras cosas donde aportaban valor. Yo creo que los humanos hemos sabido movernos hacia los puntos donde sabemos aportar valor y creo que lo tenemos que seguir haciendo. Entonces llegará un momento en que de verdad no aportaremos valor con cosas que sepan hacer máquinas. Y a lo mejor en lugar de aprender cosas tenemos que aportar la parte de creatividad que creo que todavía las máquinas no tienen. Entonces ¿qué haría yo si fuese un empresario y quisiese tener acceso a la inteligencia artificial? A día de hoy yo creo que la mejor manera es o bien comprarse un producto que ya la lleve debajo y que use esas técnicas para resolver tu problema en particular. Y la otra es que si no encuentras un producto que resuelva tu problema en particular, acudas a una empresa que sea experta en inteligencia artificial, en este tipo de tecnologías y que te lo construya a medida para ti. Pero a día de hoy no hay una tercera vía, vamos a decir, no es una cosa que esté accesible a todo el mundo.